Poder Judicial revocará la prolongación de la prisión preventiva. Justamente vamos a hablar sobre ese tema con Milko Ruiz, procurador antiterrorismo. Gracias por estar con nosotros vía telefónica, doctor Ruiz. Gracias a ustedes. Bien, el plazo de carcelería para Osman Morote ya venció y también alcanzaría a los senderistas Margot Liendo y Victoria Trujillo, ¿no? ¿Cómo se puede leer, digamos, que salgan esos terroristas y que todavía no se haya hecho una acusación en el caso Perseo? A ver, para explicar un poco el tema aquí, efectivamente hay una resolución que nosotros la consideramos y toda la población la ha considerado igual infame del colegiado E de la Sala Penal Nacional, integrado por los jueces superiores Pablo Ilave, Teófilo Salvador y Enma Benavides. Estos jueces, indebidamente y contra el texto expreso de la norma, inaplicaron el decreto legislativo 1307 que prescribe que se amplíe 12 meses de prisión preventiva, ¿no?, para las organizaciones criminales, como en este caso es el grupo terrorista Sendero Luminoso. Uh-huh. El Ministerio Público, que es el facultado para intervenir en las medidas de coerción personal, pidió la prolongación de los 12 meses contra estos terroristas oportunamente en julio del año pasado. Y el juez de primera instancia, el doctor Martínez, el juez de penal, amparó el pedido del Ministerio Público y dispuso la prolongación hasta julio-agosto de este año, uh-huh, que iban a estar presos para cumplirse los 48 meses y así llevarse a cabo el proceso principal en el que están involucrados. La defensa de estos terroristas apelaron esa situación, esa resolución, esa prolongación de prisión preventiva, apelaron y se llevó a cabo una vista con presencia del Ministerio Público, quien sustentó su pedido debidamente amparado por la ley. Y la Procuraduría, de manera facultativa, participó para coadyuvar con el Ministerio Público. Se llevó un debate y el día de ayer nos ha sido notificada la resolución, el Ministerio Público también ha sido notificado, uh-huh, en la cual esta sala, el colegiado E de la Sala Penal Nacional, no rechaza el pedido de prolongación de prisión preventiva por 12 meses, ¿no?, habían decretado contra los terroristas Osman Morote, Margot Liendo y Victoria Obdulia, ¿no? Uh-huh. Rechaza esa prolongación requerida por el fiscal y dispone su libertad con comparecencia con restricciones. ¿Cuáles son los argumentos de la sala para desestimar el pedido de la fiscalía? Eso es lo más aberrante que hay en la resolución y por la cual ya hemos tomado acción contra ese colegiado. Ese colegiado se fundamenta en que aplica la norma más favorable para estos terroristas. Esto es, en prisión preventiva, por los plazos. Ellos inaplican el decreto legislativo 1307, ¿no? Uh-huh. Aplicando indebidamente el decreto legislativo 1206, que fue promulgado en octubre de 2015, que regulaba el plazo de prisión preventiva por 36 meses en casos simples o complejos. Yeah. Aplicando esa norma en el tiempo, que es más favorable por el principio del tempus regis actum, uh-huh, inaplica el 1307 porque según ellos no es favorable para los terroristas, y aplica, y los 36 meses ya se habrían cumplido y por tanto no habría ninguna prolongación, que se habrían cumplido en julio del año pasado. Claro, y que entonces, por exceso de carcelería saldría. Claro, aquí ya se habría por vencimiento y no ampara la prolongación. Pero esa argumentación que da ese colegiado es completamente contrario a la ley, ¿no?, a las normas procesales y al mismo principio del tempus regis actum. ¿Por qué? Por la sencilla razón esta, Carla. El decreto legislativo 1307 regula los 12 meses de ampliación de prisión preventiva para organizaciones criminales, al igual que el Código Procesal del 91, que regulaba en el 137 36 meses y se duplicaban para casos de organización criminal, o sea, 72. El 1206 uh-huh, nunca reguló
plazos para organizaciones criminales, solamente para procesos simples y complejos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bajo el principio del Tempus Regis Actu se aplica la norma más favorable procesal, y en este caso era el 1307, pero en todo que caso regulaba organización criminal. Sí, en todo caso, ¿van a salir inminentemente o se va a tomar algún tipo de recurso para que ellos continúen, digamos, en prisión preventiva? Nosotros hemos al igual que me informan que el Ministerio Público, hemos interpuesto un recurso de nulidad, Ya. ¿no? Para que la Corte Suprema pueda ratificar, por grave violación a la legislación procesal penal, la Corte Suprema pueda corregir este tema, ¿no? Y hemos pedido que se suspenda la excarcelación hasta que no se resuelva ese pedido. Eso ya dependerá del Poder Judicial, pero debo precisar que en el caso de Morot y Liendo, ellos no deberían pisar la calle de manera libre, porque ellos tienen vigente un mandato de comparecencia con restricciones, con arresto domiciliario, en el caso de Tarata. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de la cárcel ellos, a su casa sin salir. De la cárcel con un contingente policial se lo lleven al lugar que ellos señalen como domicilio en el cual van a estar, no van a vivir. Ahora, eso es un procedimiento que tiene que ver con la policía y el INPE para haya una verificación. O sea, la excarcelación no debería ser inmediata, y si lo es, tendrían que ir al lugar que la policía debe verificar y dar las garantías. Si no da las garantías de eso, no salen hasta que no dé la garantía. Por lo tanto, en base a ello, el caso de Tarata, ¿no? Se le ha pedido se le ha pedido a la coordinadora de la Sala Penal Nacional, que es la doctora Inés Villabonilla, para que acelere el caso, porque ya está entrando a etapa de oralización instrumental, o sea, ya falta poco, para que acelere el caso y se resuelva, y obviamente apelamos una condena, pero esa es responsabilidad del Poder Judicial, apelamos a una condena y que se le dé cadena perpetua a estas dos personas y ya no salgan de la cárcel. Bueno, o en este caso de su domicilio, ¿no? ¿Por qué se ha retrasado tanto, procurador, el tema de Perseo, ¿no? Hace ya 2 o 3 años que todavía no tienen nada definido con respecto a este caso? No, sí, así es. El tema de Perseo, así como los casos de terrorismo, y no solamente los casos de terrorismo, también de criminalidad organizada, está habiendo un problema que ya es responsabilidad del Ministerio Público, el Poder Judicial, en el sentido de que los plazos se están extendiendo, más allá del tema de la prisión preventiva, que es lo que acabamos de conversar. Sí. Los plazos procesales de los procesos, en casos tan importantes como el tema de Tarata, en el caso de Perseo, y no solamente en esto, estoy hablando en el caso de Nancy Obregón, que es tráfico de drogas, de Gregorio Santos, el caso de corrupción, caso de criminalidad organizada, ¿no? Como los carboneros, los procesos están teniendo una dilación, pero ya descomunal, ¿no? Y eso es inaceptable. En el caso de Perseo, tanto el ministro Basombrío como el suscrito hemos estado presionando al fiscal y a la sala para que señale. Actualmente lo hacemos, y el Poder Judicial y en la Fiscalía, lamentablemente muchas veces, no todos los jueces obviamente ni todos los fiscales, no cumplen con sus funciones. Y eso es un tema que dilata el proceso, y obviamente los plazos de prisión preventiva pues vencen, pues. Y no pueden, o sea, los jueces y los fiscales no pueden resolver en 4 años un caso. No es, entonces eso ya es un tema y entonces salen libres, pues. Claro. Entonces y queda un sentimiento de impunidad. No de impunidad en el sentido estricto, porque todavía están procesados, pero si una persona está detenida, tiene que su proceso como reo en cárcel cumplirse los plazos y acelerar pues el proceso para que haya una resolución final, en este caso una condena, y se quede preso pues y cumpla su pena, ¿no? Bien. Entonces ese es el problema que está pasando, Carla, que no solamente en terrorismo, está pasando en drogas, está pasando en corrupción y otros casos que ya se van a vencer las prisiones preventivas sin condena y sin acusación. Tremendo. Y esa es responsabilidad de las autoridades que competen. Muchas gracias, procurador, por esta comunicación telefónica y por darnos un panorama acerca de lo que está ocurriendo también en el Poder Judicial y cómo se van tomando los casos, ¿no? Que lamentablemente deja
fuera, en la calle, a personas que merecen las condenas. Y esperemos que sea...